Es ahí donde muchas veces nosotros entramos en duda y nos empezamos a preguntar, y esas preguntas que empiezan a surgir en nuestra mente: ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Es necesario? ¿Qué bueno puede llegar a salir de todo esto que está pasando en mi corazón? Y yo recordaba, mientras estudiaba este pasaje, recordaba el momento en que Cristo vino a mi vida y mi corazón explotó por la verdad de Dios. En ese momento mi vida cambió rotundamente. Yo tenía el deseo de servir a Dios, de seguir a Dios, de obedecer su palabra. Y recuerdo que todo en mi vida era sí, amén. Me acuerdo cuando se leía Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo decía amén. O cuando leíamos Filipenses 3:8, como decía Pablo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Sí, amén. Era todo amén. Pero es como ese niño que cuando va a la playa, ¿no? Y la mamá le dice: guarda con el agua, no te metas tan adentro. Y de repente uno, como entra en confianza y cree que todo está bien, se mete y de repente esa ola viene, y cuando esa ola viene te revuelca entre la arena y te golpea entre las piedras y te lleva para adentro. Y en ese momento, cuando ya ves que no haces pie, ahí en ese momento entra la desesperación. En ese momento levantás tus manos y empezás a decir: auxilio, auxilio, rescátenme, porque siento que me muero. Es ahí cuando nuestra vida espiritual verdaderamente es probada. En ese momento, cuando las pruebas vienen, todo lo que yo afirmaba, todo lo que yo decía que era, de repente me di cuenta que la duda era la que invadía mi corazón. Lo firme que creía que estaba, ya no estaba tan firme. Y de repente uno ahí se da cuenta de que su fe no es tan fuerte como uno pensaba. Ahí en ese momento de la prueba es donde verdaderamente uno puede ver la realidad de la vida cristiana. Es fácil muchas veces, yo siempre le digo a la congregación, es fácil ser cristiano cuando todo está bien. Es fácil ser cristiano cuando no hay problemas. Es fácil ser cristiano cuando dentro de casa el matrimonio está bien, los hijos están bien, la economía está bien, la salud está bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Cuando esas luchas verdaderamente vienen, cuando esa enfermedad que nadie esperaba de repente llega a tu vida. Recuerdo una historia del doctor R.C. Sproul que decía que en una oportunidad fue a ver una mujer que estaba sufriendo de cáncer, y ella le decía: no es fácil ser cristiano cuando vives con la cabeza puesta adentro de un tacho, vomitando y vomitando. Es ahí donde verdaderamente uno empieza a enfrentar estas luchas, estas pruebas. Y seguramente a estos hebreos que ya habían pasado pruebas y de repente se encontraban bajo diferentes tipos de obstáculos y persecuciones, tal vez en ese momento es ahí donde uno empieza a ya no caminar tan bien, a ya no correr la carrera tan bien, hasta incluso piensa en dejar el camino, como eran los hebreos cuando salieron de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, yo siempre pienso en esa historia, porque dice que Dios los llevó al desierto para probarlos. ¿Qué había en su corazón? Yo me imagino a esa gente saliendo de Egipto, viendo la mano poderosa de Dios, viendo los milagros, viendo todo lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando empezaron a caminar y tal vez pensaron que en 40 días llegarían a la tierra prometida, y pasaron días y días y meses y años y pruebas y luchas y dificultades,
Y dice la palabra que ellos se quejaban y decían, ¿no será que estaremos mejor en Egipto? Por lo menos ahí teníamos carne. ¿O será que Dios nos trajo al desierto para morir? Muchas veces cuando nos encontramos con diferentes pruebas, creemos que esas pruebas nos van a hundir. Que esa ola me va a llevar a lo profundo y nunca más voy a poder salir de ahí. Es ahí cuando vemos que nuestra confianza o lo que decíamos creer o afirmar ya no es tan así. A veces nos encontramos con estos obstáculos, tal vez con estos problemas familiares, con estas enfermedades, tal vez luchando con el odio por la traición de alguien, tal vez luchando con algún pecado interno, tal vez con cosas que no podemos vencer tan fácilmente. Y encima el diablo viene y te ataca y te dice, tú eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, estás ahí en la iglesia levantando tus manos, cantando lindas adoraciones, pero tú sabes lo que eres en la semana, tú sabes lo que haces, tú sabes lo que has visto anoche, tú sabes dónde estabas navegando, qué es lo que estabas haciendo, cómo estuvo tu corazón esta semana. Tal vez te encuentras que no estás caminando bien. Y Dios nos dice en su palabra que la vida cristiana es como un maratón, es una carrera de obstáculos. Y como leían hoy temprano, viendo ese capítulo 11 y viendo a esos hombres que corrieron la carrera, esos hombres que atravesaron por diferentes circunstancias. Y como comienza el capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos estas listas de hombres y mujeres que no eran perfectos. Muchas veces uno cree que, bueno, Moisés, Abraham, Noé, algunos de estos eran hombres intachables. No, mi hermano, eran hombres y mujeres iguales que nosotros. Y me encanta en el versículo 7 del 11 que habla de la historia de Noé. Siempre me gustó la historia de Noé porque Noé fue obediente al mandato de Dios. Construyó una enorme embarcación cuando no tenía conocimiento de lo que era la navegación, cuando ni siquiera tenía un mar cerca. Digo, ¿cuántas cosas habrá pasado? ¿Cuántas burlas habrá vivido? Tal vez a los jóvenes hoy, en este día, que muchas veces nos cuesta identificarnos con el Señor o hablar de Él. Imagínese Noé mientras construía esta embarcación, que se calcula que tardó aproximadamente 100 años. Sus vecinos, ¿para qué haces lo que estás haciendo? Hoy mientras veníamos para acá, veíamos el centro de la ciudad vacía. No había nadie. Se podía venir tranquilamente. Mientras usted sabe lo que es un día lunes, un día martes, horario de escuela, todo el mundo corriendo de aquí para allá, ocupándose de sus asuntos. Y yo le decía a mi esposa, le digo, ¿cuántas de estas pocas personas que cruzamos? Porque los pocos que cruzábamos eran uno paseando un perro, el otro comprando el diario, el otro saliendo de una panadería comprando factura, otro saliendo a correr. Yo digo, ¿cuántos verdaderamente buscarán de Dios? Y muchas veces nosotros, como cristianos, nos encontramos de esa misma forma, corriendo detrás
de todos nuestros asuntos, intentando de que las cosas cambien, intentando de resolverle la vida a todo el mundo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, dice el escritor, mira todos estos hombres y mujeres, esta lista enorme, puesto que tenemos en derredor nuestro esta gran nube de testigos. Ahora, ¿qué está hablando de esta nube de testigos? ¿Estos son como espíritus que nos están observando? No. Lo que dice la palabra de Dios, que estos testigos, estas personas, son los que dan evidencia. Es una evidencia clara. Hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe crece y aumenta cuando nosotros confiamos en lo que las Escrituras dicen y en lo que nos enseñan y en lo que nos está mostrando, porque dice que todo esto fue escrito para nosotros. En este momento nosotros en la iglesia estamos predicando expositivamente el Evangelio de Juan. Creo que acá ya pasaron por ahí. El capítulo 20 que dice que esto fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y en Él tengáis vida. La palabra de Dios nos está hablando y estos testigos están dando testimonio de que no podemos rendirnos, de que en Cristo vamos a tener victoria. Y el escritor hace esta comparación. Dice, estos testigos que están alrededor nuestro, esta nube de testigos. Y dice que debemos correr la carrera con paciencia. Él está haciendo esta comparación con los corredores olímpicos de esa época. Esos corredores olímpicos que se preparaban, esos corredores olímpicos que se alistaban y se ponían en forma y estaban listos para la competencia cuando ellos entraban a la competencia. Hermano, nadie que puede conocer algo de deporte puede saber que tú no vas a entrar en una competencia si tú no crees que vas a ganar. No, yo voy a competir, pero creo que voy a perder, Ni vayas. Ahora, estos competidores que corrían, cuando ellos ganaban, ellos eran coronados y después de ser coronados, eran subidos al palco mientras observaban a los próximos corredores. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que el testimonio de estos hombres nos dan evidencia de que ellos triunfaron y que nosotros que hoy estamos en la carrera, aunque la carrera sea difícil, también si confiamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a vencer. Vamos a vencer. Yo hace algunos años atrás, cuando recién me casé, yo era un muchacho muy delgado, pesaba unos 75 kilos más o menos. Y cuando recién me casé, empecé a disfrutar de la vida de casado. Ya comía en horario, desayunaba, almorzaba, le decía a mi esposa, ¿quieres factura? ¿Quieres postre? Vamos a comer esto, vamos a comer lo otro. Y cuando pasaron unos 10 años, de repente un día me miro en el espejo y pesaba 120. Me acuerdo que no podía atarme la zapatilla. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió acá? De repente pasar de pesar 75 kilos a pesar 120, algo sucedió. Y era que yo me había echado al abandono. Me había relajado. Andaba en piloto automático. Todo lo que me ponían, yo era un Pac-Man. Yo comía todo lo que había. A toda hora, en todo momento. Y de repente un día dije, tengo que hacer algo con esto. Esto no honra a Dios, mi vida se está yendo para cualquier lado. Me acuerdo que me había hecho un estudio médico, tenía colesterol, presión alta, esto, aquello y lo otro. Y me acuerdo que fui a un gimnasio. Y cuando llegué, me acuerdo que conocí al entrenador.
Y yo le dije, mira, yo quiero cambiar mi vida. Quiero volver a ser delgado como era antes. Y me dijo, mira, Gastón, esto no es un trabajo fácil. Acá es impresionante cómo la gente viene en septiembre y cree que para enero va a bajar 20 kilos. Pero eso no sucede. Este es un arduo camino y un trabajo difícil. Y yo me acuerdo que él agarraba y me decía, bueno, ahora ve a la bicicleta. Y yo iba a la bicicleta. Nunca en mi vida ojota era yo no servía para otra cosa, yo no hacía nada, yo no sabía. Y estaba ahí, me acuerdo, mientras andaba en la bicicleta y las gotas me caían. Y yo digo, esto está pesado, no. Y él me acuerdo que me decía, no te rindas. No te rindas. Y me dice, bueno, ahora tienes que hacer cambios alimenticios. Cambiar la forma de comer. Tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que dejar el azúcar, tienes que dejar los carbohidratos. Y yo digo, pero esto es un infierno. ¿Qué es esto? Vas al gimnasio, pagas, estás ahí una hora en una bicicleta, estás ahí transpirando, sales todo dolorido, llegas a tu casa, no puedes comer agua, nada, solamente agua y agua. Y él me dijo, sin sacrificio no hay victoria. Y mientras fue pasando el tiempo y fui venciendo obstáculos y permanecí, ahí empecé a recordar y dije, esto tiene mucho que ver con la vida espiritual. Esto tiene que ver con la vida espiritual. Porque de alguna forma muchas veces nosotros como cristianos no queremos esforzarnos. Y el escritor dice, corre la carrera con paciencia. Esa palabra paciencia significa determinación, esfuerzo, resistencia y no rendirse. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros como pastores muchas veces en consejería lo que más oímos y vemos es, ya no doy más, ya no quiero seguir, los problemas me están aplastando, tengo muchas luchas, tengo muchas crisis, esto ya no lo aguanto más. Y constantemente vemos que las personas, por las diferentes circunstancias y tribulaciones que van pasando, se desaniman, se desenfocan, porque las cosas no salen como uno pensaba. Y uno tiende a bajar los brazos porque la lucha se hace difícil, porque la carrera se hace difícil. Y muchas veces no nos damos cuenta de que esas cosas son las que nos están sacando de la carrera. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido el mundo. Yo sé que los que estamos aquí hoy en esta mañana, nosotros queremos seguir a Cristo. Queremos llegar a la meta. Yo siempre cuando oro le digo, Señor, ayúdame a terminar la carrera. Ayúdame a llegar al final de esta vida viviendo para tu gloria. Ahora, y hay cosas que nosotros debemos hacer. Si nosotros verdaderamente queremos correr bien, si no estábamos corriendo correctamente, si no estamos viviendo correctamente para la gloria de Dios, hay cosas que debemos observar, hay cosas que debemos hacer. Primero, debemos mirar el capítulo 11. Debemos ver a estos hombres y mujeres que pelearon, que lucharon, que pasaron por infinidades de circunstancias adversas, pero vencieron. Somos más que vencedores. Vencieron. Y segundo, la palabra nos habla de dos cosas. Y esas son las dos cosas. Esto solamente era la introducción. Amén. Me dijo el pastor Dani, me dijo, mira Gastón, tienes 2 horas tranquilo. Así que, bueno, porque yo allá en Roca Eterna predicamos mucho. Así que dije, bueno, me siento como en casa. Y vemos dos cosas que nos dice el escritor. Viendo esta nube de testigos,
Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿qué es despojarse de este peso y del pecado? Y como yo decía recién, para los que algo entienden de deporte o algún deporte han hecho, saben bien que uno no puede correr o competir o hacer algún tipo de deporte si no es con la ropa adecuada, con la ropa indicada. Uno no va a correr una carrera si no tiene la vestimenta correcta, si no se despoja, porque cuando uno va a competir tiene que estar de la manera más ligera posible. O usted ve un partido de fútbol y ve que de repente el delantero sale con unas botas militares, con un chini, con un saco y un bolso. No. Tiene que tener esa ropa indicada para poder llevar a cabo lo que tiene que hacer. Y despojarse de ese peso es despojarnos de todo aquello, escuche bien esto, es despojarnos de todo aquello que no nos está dejando avanzar correctamente. Este peso en sí no es un pecado en sí, pero es algo que me está estorbando en mi vida espiritual. Estos hebreos, había cosas que no los dejaban avanzar en su vida cristiana. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, ¿cuál sería el ejemplo de estas cosas lícitas? ¿Es lícito mirar tele? Sí. ¿Es lícito mirar series de Netflix? Sí. ¿Es lícito usar un celular, navegar por él? Claro que sí. ¿Es lícito tener amigos? ¿Es lícito tener algún hobby, hacer algún deporte, trabajar, proyectar, prosperar? Todo eso es lícito. Pero cuando eso lícito no me está dejando avanzar en mi vida cristiana, cuando eso lícito me está robando el tiempo que yo debo dedicarle a Dios, cuando paso más tiempo en el celular, en Instagram, en YouTube, mirando videos, y yo no estoy alimentándome de la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que yo voy a descender en mi manera de avanzar en las cosas de Dios. Yo voy a detenerme en ese camino, y si eso va a continuar en mi vida, va a llegar el punto que hasta voy a abandonar la carrera. Es ahí cuando eso se empieza a tornar en un pecado, porque eso me está deteniendo. Hoy en día, mi hermano, trabajar no es malo. Al contrario, es necesario. Aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero cuando ese trabajo no me está permitiendo congregarme, es ahí donde es un pecado. Cuando yo, por estas cosas lícitas, yo a veces hablo con personas que me dicen: pastor, yo no pude ir a la iglesia este domingo. ¿Por qué? Porque estuve con unos problemas, con algunas dolencias, con algunas dificultades. Pero vos lo ves que después, cuando lo invitan a un asado, son los primeros en ir. Cuando lo invitan a una reunión de amigos, son los primeros que van. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno empieza a caminar la vida cristiana, a veces uno piensa que se torna una monotonía, perdió la emoción de ese primer amor.
Ya no me llama tanto la atención leer la palabra, la leo y no entiendo nada, me cuesta concentrarme. Pero no me cuesta pasar 2, 3 horas mirando reels ahí en Instagram o en YouTube. No puedo pasar tiempo y mientras veo el gatito saltar. Mira, amor, ven, mira el gatito cómo se divierte. Pero ni siquiera sé cuáles son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ni siquiera puedo recordar un pasaje de las Escrituras, pero sí recuerdo a aquel youtuber o aquel famoso o aquella frase o aquel personaje. Todas esas cosas lícitas no me están dejando avanzar. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a darnos cuenta de que yo no estoy corriendo bien esta carrera. Y Dios quiere que corramos a la victoria. ¿Por qué? Porque hay una victoria. Hay una victoria para los que están corriendo en el nombre del Señor. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Ahora, ¿qué pecado? Según los comentaristas, con respecto al pecado de los hebreos, se creen que era la incredulidad. Pero todos nosotros sabemos cuáles son esos pecados que ya deberíamos haber vencido y todavía nos siguen empujando, nos siguen deteniendo. No me dejan crecer, me están frenando en mi avance espiritual. Todos nosotros sabemos cuál es ese pecado que no me deja avanzar. No sé, puede ser la ira, puede ser el enojo, puede ser la envidia, el afán por el mundo, el éxito, el amor por las cosas del mundo, los pecados sexuales, la lujuria, la pereza. Demasiado trabajo, estoy cansado, no puedo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué debo hacer para despojarme de este peso y de este pecado que me asedia? Y lo que debemos hacer es mirar. Hermano, nadie puede correr mirando 2 cosas. ¿Se acuerdan Pedro? Cuando salió de la barca y iba hacia Jesús y miraba hacia Jesús, pero de repente empezó a mirar a su costado. Hermano, nosotros no podemos ser viscos espirituales. No podemos poner un ojo en el Señor y el otro en otras cosas del mundo. O estamos en la carrera o vamos a correr mal. O estamos adentro o no estamos corriendo como corresponde. Ahora nosotros debemos observar cuáles son esas cosas. Debemos orar a Dios y pedirle a Dios que el Señor nos ilumine y nos muestre todas esas cosas que no me están dejando avanzar. Debe haber una determinación. Corred la carrera con paciencia, con determinación. Debe haber una osadía, debe haber una determinación en mi vida espiritual. Debo plantarme a mí mismo. Debo hacer algo determinante, estricto, riguroso. Y yo recordaba una historia en el siglo III antes de Cristo. En una oportunidad, Alejandro Magno fue con su ejército y a una batalla a la isla Fenicia, y cuando iban llegando a esa isla, vieron que el ejército enemigo era 3 veces mayor que ellos. Al ver ese ejército, a ver esa dificultad, a ver esa montaña de problemas, dice que los soldados empezaron a desanimarse. El problema los desanimó y empezaron a
a desalentarse. Ya no tenían esperanza de ganar. Ya querían volver. Arrancaron con un ímpetu y cuando llegaron vieron que las cosas no eran fáciles. Y cuando llegaron y desembarcaron, Alejandro Magno mandó a que incendiaran todas las embarcaciones. Y de repente los soldados se sorprendieron. ¿Y ahora? Y él les dijo una cosa. Barcos para volver, los nuestros ya no están. Solamente si ustedes quieren volver a casa y ver a su familia, hay unos solos barcos, que son los barcos de nuestros enemigos. Así que van a tener que salir, pelear y ganar. Muchas veces nosotros no queremos quemar esas embarcaciones. No queremos quemar esas cosas del mundo. Queremos estar en las cosas de Dios, pero todavía queremos seguir y somos seducidos por esas cosas y queremos interactuar con ellas. Y a veces no sé si ya tengo tantas ganas de seguir. Ya cuando voy a la iglesia, ya el mensaje del pastor ya no me gusta tanto. Ya con los hermanos no me saluda, ¿no? Con este tuve problemas, ya no tengo ganas. Y empezamos a ver todo malo porque en realidad estamos buscando una excusa para ir detrás de eso que nos está seduciendo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Ahora, si tu pecado viene por el celular, destruye el celular y agarra la Biblia. Si tu problema es el sillón, préndelo fuego y agarra tu Biblia. Si tu problema son las reuniones y mates de amiga que te roban tu tiempo de ser una buena esposa, una buena madre y una buena cristiana, haz cambios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una vieja criatura que intenta ser nueva criatura. No. Si está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, ¿cómo? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Correr la carrera con determinación. ¿Por qué debemos correr la carrera con determinación? Porque el Señor diseñó esta carrera. El Señor la diseñó para que tengamos victoria. Pruebas vamos a tener, lucha vamos a tener, desánimo vamos a tener, diferentes circunstancias se van a presentar, pero corran la carrera. Porque tenemos una nube de testigos. Porque tenemos al Señor que corrió la carrera. Y Él dijo, confía, yo he vencido. En Primera de Pedro 1:17 dice que las pruebas son parte del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el oro debe ser probado. Aunque perecedero, debe ser probado. Ahora, nosotros debemos entender que esas pruebas que vienen a nuestra vida, como dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles? Todas, buenas y malas, todas las cosas nos ayudan para bien. Estas cosas que nos pasan, estas cosas que están pasando, estas cosas que están pasando en este país, tal vez la dificultad en la economía, tal vez las cosas que están sucediendo en la sociedad, tal vez las cosas no están andando bien en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo.
Pero Dios te dice, tú tienes que correr bien. ¿Y cómo hago esto? Tienes que cambiar tu manera de ver. Por eso dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, esta que está por delante nuestro, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el que lleva a cabo nuestra fe. Él es el que corrió la carrera, Él es el que venció. Y nos dice, ustedes van a correr esta carrera, pero no la corremos solos. Él nos da todas las herramientas, todo el poder, su espíritu, para poder vencer. Pero muchas veces nosotros somos los que no nos queremos despojar de todo este peso, de todas estas cosas que no me están dejando avanzar. Y debemos correr la carrera. Yo recuerdo hace unos días estaba compartiendo Juan y Jesús y la samaritana. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Mire para dónde voy. Y dice que sus discípulos tuvieron hambre. Qué raro nosotros siempre, ese me acordaba a mí, qué raro yo siempre teniendo hambre. Y dice que ellos se fueron a comprar comida. Y Jesús no se fue a comprar comida. Jesús se fue a hacer lo que debía hacer. Y cuando sus discípulos volvieron, le querían dar de comer y él dijo, no, yo tengo otra comida. Y ellos dijeron, ¿alguien le habrá traído algo de comer? ¿Será que la mujer samaritana tenía algún sándwich de jamón y queso? Y él dijo, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar la obra. Dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Este gozo que él soportó por el gozo, no. Por el gozo soportó todo lo que vendría. Por el gozo de saber, por el gozo de lo que esperaba. Ahora el gozo de lo que esperaba lo llevó a soportar la cruz. Muchas veces nosotros, cuando vienen los problemas, no queremos soportar. Cuando vienen los problemas, preferimos salir corriendo. Preferimos olvidarnos de eso. Vayamos por otro lado, intentemos de resolverlo de otra forma. Pero dice que el gozo, este gozo de Jesús, dice Hebreos 2:10, que es que llevar muchos hijos a la gloria. Todo esto lo soportó porque sabía cuántos de nosotros íbamos a ser alcanzados para su gloria. ¿Cuántos de nosotros íbamos a ser reconciliados con el Padre? El fruto de la aflicción somos nosotros. Toda esa aflicción
que soportó, significó que hoy usted y yo estemos acá. Yo recuerdo cuando empecé a servir acá en la ciudad de La Plata. Yo no soy de La Plata, yo soy de Tigre, hincha del Matador. No soy como acá, que son todos estudiantes de gimnasia. Nosotros somos un club muy pequeño. Y recuerdo que cuando vinimos acá a la ciudad de La Plata a servir a Dios, las cosas no fueron fáciles. Y encima de que las cosas estaban difíciles, me acuerdo que estábamos con la iglesia, trabajando con la iglesia, había muchos problemas. Un día mi hijo, tengo 2 hijos, uno de 16 años y uno de 12. Uno se llama Miqueas y el otro Giovanni, Juan en italiano. Y mi hijo Miqueas en ese momento era muy pequeño y me acuerdo que jugando con fuego, nunca juegue con fuego, mi hermano, porque el que juega con fuego se quema. Estábamos haciendo dormir al más pequeño y de repente escuchamos fuego, fuego, fuego. Y así fue. Yo le dije a mi señora, sacá a los niños, y cuando entré a la habitación de mi hijo, la habitación era una bola de fuego. En 5 minutos nos quedamos con lo opuesto. No teníamos más casa, no tenía más Biblia, no tenía más zapato, no tenía más documento, no teníamos pañales, no teníamos mamadera, no teníamos absolutamente nada. Y yo me acuerdo que salí de mi casa en llamas, mientras los bomberos tardaron, no sé, 45 minutos en llegar. Creo que llegaron para cuando ya estaba el asado listo. Yo lloraba. Y yo le decía a Dios, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y yo solamente, una palabra era como una trompeta en mi cabeza que sonaba fuertemente. Confía en mí. Confía. Yo he vencido. Confía. Y yo me acuerdo que a los pocos días, todas las personas que nos rodeaban nos decían, bueno, vuélvanse a Tigre. Vuelve a vivir a la casa de tu mamá, de donde saliste. Y todo nos apuntaba a volver y yo dije, no podemos volver. Aunque el camino sea difícil, aunque sea cuesta arriba, si Cristo sufrió por nosotros, si Cristo hizo todo lo que hizo por amor a nosotros, nosotros no deberíamos ser un sacrificio vivo para la gloria del Señor. ¿Qué nos gusta cuando vienen las cosas buenas, pero cuando vienen las cosas malas no nos gusta? No entendimos en ese momento, no entendíamos por qué estábamos pasando lo que estábamos pasando. Pero decidimos seguir la carrera. Decidimos continuar y soportar la aflicción y soportar el dolor, porque queríamos, anhelábamos hacer la voluntad de Dios. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Mi hermano, a veces hay cosas que no nos están haciendo bien. A veces hay cosas que nosotros sabemos que están ahí. Cosas que no me edifican. Cosas que hace rato que debía haber derribado. Embarcaciones que hace rato debería haber quemado, pero todavía están ahí y las observo una y otra vez. Y Dios me dice, corre con determinación. Corre con valentía.
Corre la carrera que tienes por delante, como dice Pablo, olvidando ciertamente todo lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la victoria, a los brazos de mi Redentor, a su presencia. Pero es ahí cuando debes tomar una determinación. Hay un momento en tu vida que debes tomar una determinación. Yo recuerdo ese momento en mi vida. Yo dije, en ese momento, o estoy jugando a ser cristiano, o estoy jugando a ser pastor, o verdaderamente le creo a Dios de corazón. Si le creo a Dios, en Él debo confiar. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y fue ahí cuando quemamos todos nuestros barcos y dijimos, no volvemos más. Seguimos para adelante, cueste lo que cueste, porque queremos vivir para la gloria del Señor. Iglesia, no tengo más tiempo. La alarma está sonando. Pero quiero que medites esta semana. Que tu vida no sea andar con piloto automático. Vengo a la iglesia, escucho ahí el mensaje más o menos y bueno, después me voy a casa y sigo con mi vida intentando que las cosas cambien. Cristo te compró a un alto precio. Yo muchas veces le digo a mis hermanos allá en Roca Eterna, cuando están sufriendo, le digo, mira, tú estás sufriendo mucho, ¿sabes por qué? Porque todavía estamos muy vivos y todavía nos duele la carne cuando las cosas nos pasan. Pero debemos morir al yo, morir a nuestro pasado, morir a nuestros deseos y empezar a correr bien la carrera para la gloria del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Señor, no se trata de mí, sino se trata de ti, oh Dios. Padre, muchas veces somos absorbidos por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestras metas, por nuestros sueños, por nuestros proyectos, por nuestros planes. Pero no nos damos cuenta que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos comprados por tu sacrificio. Y ahora ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Señor, queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir para exaltarte. Queremos vivir para servirte. Queremos vivir para obedecerte. Queremos vivir vidas santas que te honren a ti, oh Dios. Padre, no permitas, oh Dios, que los deseos de mi corazón, que mi carne, que mis pecados, que mis pasiones se lleven a cabo. Estorba todos mis planes y ayúdame a obedecer tus planes y propósitos. Ayúdame a vivir para tu gloria. Te lo pido en el poderoso nombre